Estamos en una nueva edición de tengo bien la corbata, sí, Fake 7-8, perdón el viernes pasado que teníamos previsto hacerlo a la 1, pero bueno, no pudimos, conferencia y el resto de la agenda, la verdad es que se nos superpuso y no pudimos hacerlo, incluso algunos dijeron que no lo íbamos a hacer más, no sé por qué cuestión. Acá estamos, señores, haciendo este Fake 7-8 y quería agradecerles porque la primera y única emisión que hubo de este pequeño segmento en YouTube por ahora en YouTube para hablar de las fake news tuvo un montón de repercusión, así que se las quiero agradecer a todos y acá algunos comentarios que han hecho los medios sobre esta primera edición de hace 14 días atrás. El otro personaje es Adorni haciendo algo muy provocativo que se llama Fake 7-8, o sea, nos dicen que somos como los kirchneristas en los métodos, ningún problema, sí, somos como los kirchneristas y vamos a escrachar periodistas. Y me puse a googlear otros funcionarios en la región que hayan hecho programas sobre fake news y el primero que te tira a YouTube es Diosdado Cabello en Venezuela. Largos programas de Diosdado Cabello leyendo y diciendo esto es fake news, esto es fake news, esto es fake news. Lo tenemos a Manuel Adorni, que ahora tiene un programa propio. Lo que no tuvo en la actividad privada lo tiene en la actividad pública. Claro, Fake 7-8. Felicitaciones, Manuel, ahora sos conductor. Ha venido en las últimas horas a emular nada menos que a Diosdado Cabello o al kirchnerismo, porque aparentemente creó un espacio de streaming llamado Fake 7-8, con el propósito de desmentir, contradecir, replicar lo que él considera son mentiras. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero que, sinceramente, mi agradecimiento a todos los que efectivamente me llamaron, me mandaron mensajes, incluso asociaciones de periodistas, de medios que me han felicitado por el espacio, siempre por supuesto, con un espíritu superador y de ir mejorando algunas cuestiones. Aclaramos que la primera versión del programa iba a tener un montón de errores y un montón de cuestiones que mejorar, pero agradezco a todos porque más allá de estos comentarios de algunos medios o de algunos periodistas, esto no lo había visto yo, la verdad que es muy cómico, pero más allá de los comentarios de ellos, la verdad es que tuvo bastante buena repercusión dentro del ámbito periodístico porque no tenía por qué no tenerla. Digo, la idea era que simplemente lo que es una noticia falsa sea refrendado con la verdad de esa información. Así que nadie debería sentirse molesto. Esto de que es chavista, a mí me parece que chavista fueron los 20 años de kirchnerismo, ¿no? Lo chavista es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Digo, chavista no es ni más ni menos que lo que hizo el kirchnerismo. No es una escenografía que es simplemente unas imágenes, por cierto, bastante humilde el armado, después vamos a hablar de eso también. Así que bueno, gracias realmente a la gran mayoría que le gustó el programa y o el segmento. Para Marcelo Bonelli, tuve mi programa en radio, no lo tuve en televisión, me lo han ofrecido en varias oportunidades porque no me gustaba la televisión. Así que no me gustaba hacer televisión, lo digo siempre, de hecho mi gran amor es la radio y si algún día tengo que volver al medio de comunicación lo haré en la radio, que es lo que realmente disfrutaba. El resto la verdad es que no estaba dentro de mis prioridades, simplemente por eso. No sé si en el caso de ustedes harán cosas que no les guste hacer, no era mi caso, yo trataba dentro de las posibilidades de hacer lo que a mí me gustaba hacer. Y si no la hubiese tenido esa oportunidad, si ese hubiese sido el caso, no veo que haya tenido de malo, ¿no? Que no haber tenido esa posibilidad, como tantos otros no la tienen. Pero bueno, tampoco fue mi caso. Bueno, ¿qué más? Además, no es ni lo más no hay nada más chavista, o nada más castrista o nada más kirchnerista que efectivamente gastar en publicidad oficial. No hacer un programa de stream o un bloque de stream para mostrar las fake news y mostrar cuáles son las mentiras que se dicen por ahí, que confunden a la gente y que la verdad es que uno del otro lado, cuando estaba del otro lado, también procesaba un montón de falsa información que a uno le hubiese gustado que no existiese. Entonces la única idea de todo esto es
mostrar la verdad de las cosas y la verdad objetiva. Así que no, a nadie debería ofenderle esto. Entiendo que se agarren de cualquier cosa para decir cualquier pavada, pero bueno. Y también les traje simplemente algunos datos. E incluso creo que teníamos alguna imagen más para poner sobre los comentarios que hicieron sobre el programa, pero no se olviden que desde incluso esta es la tapa de perfil, periodismo militante, Manodone lanzó su streaming en YouTube, Face 78 una parodia de la época. En tal caso es el nombre, digamos, una referencia a la brutalidad que tenía en lo que se denominaba 678. Lo demás, la verdad es que qué sé yo. Bueno, y ahí está, esa creo que es la tapa de La Nación. Lo que sí me pidieron algunos es que no muestre, igual ya lo dije, así que no me importa, pero que no muestre de qué medio es, así que no voy a decir más el medio del que es. Va a estar blurreado, ¿cómo se llama? Blurreado, ¿no? El blugueado. Blurrado. Bueno, va a estar pixelado los logos de los medios, así nadie se siente demasiado ofendido. Cualquier cosa que quieran saber de qué medio es, sí, no importa si no miro a la cámara, no me digan más que mirar a la cámara porque me da lo mismo mirar o no mirar a la cámara. No, estoy perfecto. Yo miro ahí, ya me acomodaron el tema del televisor con respecto al otro día, de la TV, así que no hay problema. Bueno, y no había nada más chavista que lo que pasaba, de hecho, en mi propio lugar, donde, más allá de algunas fake news que ya hemos hablado sobre los 200, no sé cuántos ñoquis que supuestamente tengo, bajo la misma lógica, el gobierno anterior, la misma secretaría que yo ocupaba con las mismas competencias, cuando uno sumaba todo eso, le daba 634 empleados. O sea que, en tal caso, la reducción fue de cerca de un 60%. Además estaba, por ejemplo, la Dirección Nacional de Pauta Oficial, que me di el gusto de cerrar, donde había, además, debajo de la Dirección Nacional de Pauta Oficial, había 5 direcciones simples, 2 coordinaciones y 47 empleados. Así que los que hablan de ñoquis se ve que no recuerdan bien lo que pasaba en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2023. Y además detectamos de toda la deuda que me dejaron para que pague a medios, deuda impaga que dejó el gobierno anterior, había 1.129 millones de pesos que se pretendían abonar y que estaban plagados de irregularidades, por lo cual está claro que no los pagué y para nosotros han caducado. Así que no solo que no tenemos ñoquis, sino que tenemos la mitad de personal que tenía el gobierno anterior y además no tenemos pauta oficial, lo que implica un ahorro monstruoso, que ahora voy a dar el dato, y además había publicidad otorgada de manera irregular, al menos en los papeles. Bueno, vamos con la siguiente fake news. Perdón, el otro día me lo crucé en los pasillos a Jonathan Eguier. Yo me llevo muy bien con Jonathan Eguier fuera del aire. Un abrazo grande. Hoy te tocó otra vez, Jonathan, te pido mil disculpas, pero bueno, vas a seguir estando mientras que sigas escribiendo lo que escribís. Así que tenemos la imagen. Ahí estamos. Bueno, también, bueno, ya dije, no hay que decir, ¿no? ¿Quién es? Bueno. Ahí está. Bueno, Jonathan, un abrazo. Traté de pixelarte, pero bueno, se me escapó. Bueno, tuitea, ¿no? Usaron miles de pesos de recursos humanos del Estado para armar un stream donde la mitad del programa está hecho para cuestionar 2 tuits míos. Dios santo, déjense de embromar, bla, 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 bla. Bueno, yo, primero, gasto adicional 0 pesos. De hecho, lo que ven acá atrás es falso. No tiene. Esto es un croma. Muy bien armado, digamos, para que se note lo menos posible, pero es un croma, o sea, el mate es el mío, el termo es el mío, el vaso de agua se lo pedí prestado a la cocina, y este soporte para una tablet que me prestaron es un soporte de porquería que si toco la tablet se cae. Digamos, mirá. Bueno, no, lo pegué, esto que está acá es una cinta negra, porque ni siquiera pudimos tener un soporte digno. Bueno, y la banderita, ahí se cayó, ¿ven? Muy bien. Vamos otra vez, ahí está, que es de donde veo el chat, y la banderita, que esta sí creo que es de acá, ¿no? Esta es de acá. Bueno, así que 0 pesos, mi querido amigo. Sí, a modo de recordatorio, el gobierno de Alberto Fernández, ¿tenía segundo nombre Alberto? No. Sí, no tenía segundo nombre. Alberto Ángel, ¿no? Ángel, ¿no? Alberto Ángel Fernández
Alberto Ángel Fernández, en su último año del gobierno, contrató por 52.955 millones de pesos, contrató ese monto en publicidad oficial, así que eso sí era un gasto del Estado considerable, que actualizado hoy son más o menos 166.000 millones de pesos en publicidad oficial, que como te había dicho, había 1.100 millones que eran 1.129 millones que eran irregulares y 1.069 millones a precios históricos actualizados te da cerca de más de 3.000 millones de pesos, que casualmente era pauta destinada al, creo que uno de los medios donde trabajas ahora, así que no lo voy a nombrar, ya aprendí, chicos, no voy a nombrar los medios, así que bueno, nada, me parece que 0 pesos versus toda esta brutalidad me parece que es al menos injusto lo que sugerís en el tuit. Bien, bueno, vamos a la segunda fake news. Tenemos imagen también. El ministro de Desregulación dejó de tener funciones. Casi que pidieron que lo echemos, ¿no? Básicamente, al pobre Fede. Bueno, a ver. Esto también es de un medio que, mirá, ahí sí, blurreado, y no voy a decir qué medio es. Simplemente le cuento al medio en cuestión, perdonen los errores, pero vamos a ir mejorando programa a programa. Hoy arrancamos antes, pero va a ser todos los viernes a las 13 horas. El Ministerio de Desregulación no solo que no dejó de tener funciones, ni el ministro, ni toda su gente, sino que muy por el contrario, está tomando cada vez más velocidad. Digo, que se hayan terminado las facultades delegadas y que a diferencia del kirchnerismo no intentamos prorrogarlas, digo, porque les recuerdo que el kirchnerismo gobernó toda su historia, su larga historia, con facultades delegadas, así que a diferencia de eso, el Congreso nos otorgó un año de facultades delegadas, cumplimos con ese año y no pedimos extenderlas. Todavía hay un montón por desregular en el Estado, así que no sé cuál es esa fantasía que el Ministerio de Desregulación se quedó sin funciones. De hecho, solo por nombrarles algunas, se firmó una resolución para abaratar la importación de vacuna aftosa, además se eliminaron barreras para la exportación de residuos, hasta entonces vedada, en fin, toda esta idiotez que tenía el gobierno anterior de prohibir las exportaciones a como dé lugar. Así que bueno, ya lo dijo el presidente y lo dijo el propio ministro de Desregulación. La motosierra, muchachos, es infinita, les guste o no les guste, lo único que finalizó fueron las facultades delegadas. Bueno, inflación, tema que siempre es una historia en Argentina con respecto a las fake news. Nuestra tercera fake news de hoy, que tenemos, creo que, obviamente la semana pasada se publicó el índice de inflación, 1.6%, que no es ni más ni menos la inflación de junio, que no es ni más ni menos que la confirmación de la desaceleración que está teniendo el proceso de inflación en la Argentina. De todas maneras, es interesante ver o recordar las predicciones que algunos hacían tiempo atrás sobre lo que iba a pasar con la inflación en la Argentina. Dale. Sobre una inflación que está en el 3,7% y que probablemente los próximos 2 meses esté en la zona del 4%. Bueno, de estos hubo 1 millón de videos, obviamente una predicción absolutamente errónea. Siempre decimos lo mismo, cuando los fundamentos son los correctos, los resultados son los esperados. Digo, no hay manera, vos tenés resultados inesperados cuando los fundamentos no son correctos, que es lo que pasó históricamente en la Argentina o prácticamente durante toda la historia económica argentina en los últimos 120 años o 100 años. Cuando los fundamentos son correctos, más allá de los pormenores que puedan existir en el medio, el resultado termina siendo correcto. De todas maneras, me gustaría que escuchemos al ex conductor del exitoso programa TV Nostra, que muchos de ustedes recordarán, que aconsejó lo que aconsejó al gobierno nacional hace unos días. Y la economía es tan importante que no la podés dejar en manos de un economista. La tiene que manejar la política. Entonces, ¿qué va a decir Caputo? ¿Sabe lo que pasó? No rosqueó Milei. Bueno, cuando la economía está manejada por economistas o por un equipo económico serio,
pasa lo que está pasando en Argentina, que es que la inflación va perdiendo fuerza y tiende a su extinción definitiva. Cuando la economía no era manejada por economistas y era manejada por políticos o por abogados, ocurría lo que nos pasó en la Argentina, ¿no? Que no solo teníamos un problema con la inflación que se estaba terminando de descontrolar, sino que además tenías un problema con la pobreza y con tantos otros indicadores. Pero vamos con Alberto Ángel, dale. Y la economía está... Alberto Ángel. Alberto Ángel. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Yo también puedo salasear hasta que esté. Primero hablemos de inflación. El índice de inflación de 2 meses consecutivos te da que te colocaste por debajo de 5. Esa idea de llegar por debajo de 3 en abril la vez más posible. No, con el 3 adelante en abril. Con el 3 adelante. Pues a medida que pasan los días es como que me van corriendo el arco. Bueno. A ver, la inflación ni la detuvo ni la estabilizó. El primer cuatrimestre. Esa es la inflación. Esa es la inflación. Bueno, no es necesario poner ese video, ya todo el mundo la conoce, ¿no? Pero fíjese que arrancamos. Bueno, qué decir, ¿no? Evidentemente el conductor de ex TV Nostra tenía razón. Evidentemente para él la política hacía bien las cosas, así que vamos a darle la razón, ¿no? Ay, Dios, qué vergüenza. Bueno, Toto querido, Toto, no te vayas nunca, Toto. Sos uno más de los renunciados, de los echados de este gobierno. ¿Cuál será el medio? Bueno, búsquenlo. Lo podrían haber blurrado un poco más, ¿no? Lo podrían haber pixelado un poco más. No, igual también, me gusta. Así le evitamos el laburo a la gente de... Che, pobre Toto. Bueno, Luis Toto Caputo tiene los días contados como ministro de Economía. Bueno, qué sé yo. Yo creo que hay una obsesión con el tema de las renuncias. Yo que ahora con menor frecuencia que al principio, pero cuando todos los días estaban las conferencias de prensa, era... bueno, ahí tenemos otra, ¿no? Los botes en el canal de Infobae adelantaron que el gobierno le pedirá la renuncia a Toto Caputo. Bueno, vaya Dios a saber de dónde sacaron esa pavada. Pero digo, desde el principio del gobierno, que a los ministros los hacen renunciar, ¿no? Sistemáticamente. Bueno, hay ahora también Petovelo, entre crisis de llanto, deseos de renuncia y riesgo penal. Bueno, vayan a saber de dónde lo sacaron. A Petovelo también la echaron 200 veces o la hicieron renunciar 200 veces. Franco, yo creo que Franco es el top, ¿no? Es el número 1. Franco desde el principio, yo recuerdo que ya en enero, en enero del año pasado, cuando era todavía ministro del Interior, ya ahí lo estaban echando. Después pasó a jefe de gobierno y lo seguían echando. Y lo seguirán echando, qué sé yo. Y de hecho, si en algún momento él decide dedicarse a otra cosa, le dirán que lo echamos, digamos. Pero la verdad que resulta increíble. Lo de Francos es increíble. Bueno, aparte, haciendo conjeturas que me metieron a mí en el medio, conjeturas sobre quién era el reemplazo, todo absolutamente delirante. Los cambios en el gabinete no terminan y amenazan a Cuño Libarona. Bueno, qué sé yo, la verdad que dicen cualquier estupidez con respecto a Cuño también. Cuño es otro de los que lo vienen renunciando bastante. Y acá no lo pusimos, pero hasta en mi caso, a mí creo que 2 o 3 veces me echaron también. De hecho, a mí me echó personalmente, Milei me sacó a las patadas, que una vez dijeron eso, que me había echado a las patadas, no me acuerdo por qué. Y bueno, y a tantos otros. Me parece que casi todo el gabinete fue renunciado o echado. Qué sé yo, muchachos, ojalá, no va a pasar, pero ojalá puedan presenciar las reuniones de gabinete para que vean lo que es este gobierno y lo que es este equipo de trabajo. Incluso dentro de los debates que tenemos sobre determinados temas. Pero apenas lo que hacen con diciendo cualquier estupidez que inmediatamente queda
queda desmentido. Pero bueno, pasamos de las múltiples renuncias en el gabinete. Toto, por favor, querido, te pedimos disculpas por el maltrato mediático que has tenido. Te queremos, Toto, esa es la verdad. Y la verdad que lo que haces es tan fantástico que sos de alguna manera único y irreemplazable, no, porque todos somos reemplazables, pero sos único, Toto. Así que, Toto, querido, no te vayas. Si es verdad, no te vayas. Bueno, Garrahan, pasamos al Garrahan, dale. Hospital Garrahan, acá también con el pixelado tuvieron medio flojos. Es que no tenemos presupuesto, entonces pixelamos como podemos. Bueno, el Hospital Garrahan se desangra, renunciaron otros 20 médicos, los gremios alertan que ya se fueron 220 profesionales bajo la actual gestión. Bueno, muchachos, es falso, no voy a ahondar demasiado en el tema, pero acá tienen la cantidad de renuncias, digo, lejos está de que hayan renunciado 220 profesionales, en algunos otros casos pusieron 200, intento de censura en las autoridades de Garrahan no quieren que se sepa lo que pasa, bueno, qué sé yo. La verdad es que en el cuadro que mostramos recién podíamos ver la evolución de los empleos, los datos están, y dato mata relato, lo que pasa que el relato no termina, entonces seguiremos mostrando datos para terminar de intentar eliminar el relato falso, ¿no? En fin, los profesionales, como dice ahí, que renunciaron, cuando uno suma, el número gira en torno a los 80, así que 56 en el 2020, en el 2024, 24 en el 2025, 80, una cuenta bastante fácil de hacer. No fueron ni 200, ni 220, ni ningún otro número. Bueno, ¿qué más? Tenemos creo que una imagen más sobre el Garrahan, o ya la pasamos. ¿Ya la pasamos? Ahí está. Bueno, el programón que se mandaron ahí, el Garrahan presentó una denuncia por esta barbaridad que hicieron allí por este programa de radio no autorizado en el Garrahan. No solo que no tenían autorización, y de hecho el propio hospital pidió que no lo hagan, porque es razonable en un hospital donde se atienden urgencias, especialmente de niños, y muchas cuestiones que requieren de mucha sensibilidad, delicadeza y cuidado, que te hagan un programa de radio y de tinte político. La verdad que es una falta de consideración, de sensibilidad y de respeto que pocas veces se han visto en un hospital de las características encima, como decía, del Garrahan. Así que se ha vulnerado, directa o indirectamente, la privacidad de los niños, de las familias, del personal de salud, que pusieron en riesgo, por supuesto, las instalaciones. Bueno, la cuestión, mis queridos, es que contarles además que se abrieron licitaciones, 3 licitaciones, creo que fueron 3, sí, la de seguridad, la de limpieza y la de alimentación. En los 3 procesos de licitación que se abrieron, de manera transparente, se proyecta una eficiencia de más de 1.000 millones de pesos, y cuando en el próximo semestre, y cuando hablamos de eficiencia en el gasto, todos sabemos más o menos a qué nos referimos, ¿no? Con la eficiencia en el gasto. Y 1.000 millones de pesos, la verdad es que para un hospital es un montón de plata. Un montón de plata. Así que sería bueno que se fijen en estas cosas y que dejen de mentir. Pero bueno, como siempre hay muchos sindicatos que ponen sus propias reglas de juego, que intentaban poner sus propias reglas de juego, antes lo lograban, ahora no. Lo lamento muchísimo por ustedes. Y creo que tenemos un videito con los enfermeros del Garrahan. Dale. No escucho, ¿eh? Es la sindicalista que no se escucha, ¿no? ¿Por qué no tiene audio? Bueno, esa es la sindicalista del Garrahan que no es ni más ni menos que parte de la casta sindical que transformaron al Garrahan en una canchita de fútbol. Ahí están gritando, con bombos, amenazas, en fin. Creo que esa decía ser la nutricionista, ¿no? del Garrahan. Habría que chequearlas si efectivamente estaba activa o no como nutricionista del Garrahan. Bien, bueno, pasamos a la fake número 6. Me aprieta el cuello.
Tasas de caución, las tasas sin techo tras el fin de las LEFI, la caución voló al 80% y generó incertidumbre en el mercado. Bueno, además tenemos un videito, dale, pasa todo junto así. Vos fíjate la cantidad de argumentos que se están quemando respecto a lo que decía Caputo y Milei, que ellos no iban a tener una tasa de interés alta. Esto es desde el comienzo. Y ahora la llevaron a niveles estratosféricos para tratar de bajar un poquitito el dólar. Bueno, claramente se equivocó el gobierno, ¿no? Recuerdo que esto ocurría en el gobierno anterior, cuando efectivamente las tasas eran estratosféricas, cuando además la tasa era impuesta por el gobierno y cuando además efectivamente lo hacían para contener el tipo de cambio y que no se les haga una corrida contra el dólar. Lo recuerdo perfectamente. Esto es un tema extremadamente técnico y aburrido, pero simplemente este es un gráfico que entiendo que publicó Fernando Marul, donde ahí tenemos las tasas, poneme el coso, ahí está, mirá las tasas estratosféricas donde estaban, ¿no? En el 23 tenías las tasas estratosféricas que después fueron ayornándose. A ver, simplemente un comentario para no hacerlo demasiado técnico a todos los que operaron o todos los que mintieron o todos los que desinformaron con este tema. Cuando la cantidad de dinero es fija y no emitís, la tasa no la intervenís, la tasa la define el mercado. Simplemente eso, muchachos. No hay mucho más para decir. La tasa de caución no refleja otra cosa que la liquidez del mercado, la tasa ajustó y se terminó el problema. No era para hacer para llegar al nivel de desinformación que han llegado. Señores, la tasa la define el mercado y les recuerdo que este es un gobierno liberal. Si hay algo que no va a hacer este gobierno es intervenir en la tasa. De hecho, el presidente habla sistemáticamente de lo importante de lo que representa la tasa de interés. Así que, en fin. Bien, bueno, residentes, fake número 7, residentes. Ahora me voy a tomar un ratito para hablar con todos los que están conectados. Gracias por todos los que están conectados. Bueno, el pixelaje es cada vez más berreta, ¿no? Que hemos hecho bueno, está bien. Bueno, nueva andada contra los residentes, justo cuando está en discusión su salario y las condiciones de trabajo. Bueno, parece que entre tuiteros, entre Fabián y Jonathan, se están disputando la fake de la semana. ¿Quién está en la foto? ¿La Nari al fondo? A ver, mostrame la foto grande. Ahí está la Nari, mira, concentrado. Ahí está Negré. Mira qué poca convocatoria que tuve ese día, ¿no? Bueno, en realidad había más, lo que pasa es que termina la conferencia y se van. Los que no preguntan se van, es por eso que hay poca gente ahí. Bueno, no, ningún avance sobre los estudiantes, muchachos. Es una medida que trae simplemente un poco de justicia a los que se esforzaron y hicieron un examen sin trampa. Solo un ejemplo que quería darles. Hubo un estudiante que hace un par de días se había sacado 45 en el examen del Hospital Británico y en el examen a nivel nacional logró un 95. La diferencia es notoria y simplemente amerita que uno le llame la atención y eso me parece que no está mal. Y no se olviden que no solo eso, sino que hace algunos días también el Ministerio de Salud ha corregido la inequidad que había entre los estudiantes nacionales y los estudiantes extranjeros. Y solo un detalle que no lo iba a decir, pero me parece que es bueno para que lo sepan, y de hecho creo que todavía no lo hemos anunciado. Si me bajas el volumen del celular, te lo agradezco, así no me no. ¿Ese ruido dónde es? ¿Afuera? Claro, porque tampoco tenemos para insonorizar el lugar. Bueno, casi me la agarro con alguien y no tenía nada que ver. Conclusión de todo esto, primero, el examen, que ahora para nada, como novedad, les aclaro que el examen va a estar la posibilidad de que lo den oral,
¿Para qué? Precisamente para que el que hizo el examen de buena fe y sacó un buen puntaje, quien toma el examen se dé cuenta rápidamente que no fue el que mintió en el examen y no tenga que repetir el examen. Con el que pase eso se le va a respetar la nota original, así que tampoco va a tener inconvenientes si había tenido una nota muy alta en seguirla sosteniendo si efectivamente ese examen fue hecho de buena fe, porque no hay otra razón de todo esto que el de hacer justicia con aquellos que efectivamente actuaron de buena fe en detrimento de los que lo hicieron con mala fe. No hay mucho más que eso, no sigan inventando cosas porque no lo van a lograr, mis queridos amigos. Bueno, fake número 8, dale. El campo, un dolor de cabeza para Caputo. Bueno, es que pusieron la foto perfecta, ¿no? Mira, Toto parecía que tenía que tomar un Migral, ¿no? Porque estaba con dolor de cabeza. Pero lo que pasa es que Toto me parece que duerme poco, tiene que descansar un poco más, porque anda con mucho trabajo. Bueno, el campo, un dolor de cabeza para Caputo. Nuestro propio ministro de Economía, el gran Toto, fue quien, sin darse cuenta... sin darse cuenta no, mira, puso la tapa de Clarín, no la había visto. Ayer en la rueda fue una barda de la fiesta, no pudo haber salido mejor todo, gracias al campo por semejante agasajo. Simplemente estén atentos al discurso del presidente de mañana. A partir de las 11 arranca el evento en la rural. Todos hemos pasado por la rural esta semana. Yo fui el martes creo que fui con Sandra Petovelo, con el ministro Petri, con Patricia Bullrich, y la verdad que el recibimiento ha sido espectacular, no solo del campo, de quienes efectivamente explotan el campo, sino de la gente que estaba allí, así que lo del dolor de cabeza a mí me parece que tienen que medir un poco más la fake para que se disimulen un poco más. Bueno, antes de cerrar, ahí vamos a poner la encuestita yo siempre elijo de todas las fake, las 4, ahí está la encuesta, yo elegí estas 4, los millones que usé para hacer este humilde espacio de stream. Y la yerba me la pago yo, la yerba me la pago yo también, porque por ahí te empiezan a decir, no, que la yerba también me la pago yo. Bueno, así que tenemos la supuesta millonada de recursos para hacer el stream, la economista y sus deseos inflacionarios, no es la economista, son los economistas y unas malas proyecciones, la proscripción a Mengolini, los supuestos cambios en el gabinete con todos los ministros renunciados. Así que bueno, ahí tienen para votar, yo voy a votar la mía. No sé si estoy logueado acá. Bueno, quería agradecerles a todos, vamos a charlar un poco, ahí se fue la encuesta. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, bueno, ahora hay 3.000 conectados, muchas gracias a todos los que después lo ven, el bloquecito que repito, no tiene otro objetivo que mostrar que se dijo que era falso con la información que era la correcta y también transformar esto en un espacio que podamos de a poco ir charlando entre nosotros con todos los que se van. Bueno, ahí me dicen lo del jardinero de Olivos por la inflación. Sí, lo seguimos esperando. El pasto sigue creciendo, muchachos. Vengan a cortar el pasto porque está creciendo. Bueno, pasa muy rápido. Guillermo Lamón, abrazo grande. Saludos de Quilmes. Martín García de Rosa. Tenemos que hacer algo para ver más lento esto porque si no, no puedo hablar con nadie. Paren un poco de escribir. Paren un poco. Ahí está, esperen, no, lo paro yo. Ahí está, listo. Lo gané. No, sigue. Bueno, un abrazo a todos.